Bien, esos son... y el otro tema es que se le está obligando a los hospitales a que devuelvan unas platas que ellos habían recibido por concepto de prestaciones sociales. ¿Qué hacer, queridas senadoras y senadores? ¿Qué hacer? Lo primero que yo digo es que en general, los decretos de la reforma iniciada por vía de la emergencia son inconstitucionales, son inconvenientes para los colombianos y colombianas, y que ojalá la mayoría de esos decretos desaparezcan. Tendríamos que tener oportunidad el Congreso de la República para examinar decreto a decreto, artículo por artículo, para qué vale la pena, qué valdría la pena dejar vigente y qué no. No voy a decir que todo lo que está en la reforma es malo. Por lo menos aplaudo al gobierno nacional en una de las iniciativas, y es haber permitido que las personas que están en el régimen subsidiado puedan recibir su atención en salud en cualquier parte del país. Ese es un decreto, ministro, que uno tiene que aplaudirlo, y ese es un decreto que debería subsistir, porque no tiene razón que una persona que recibe el servicio de salud por haber sido afiliado en Turmeque se enferme en Cartagena, y en Cartagena, donde se enfermó, no pueda recibir su atención en salud. Entonces, ese decreto hay que aplaudirlo y uno tiene que ser serio. Y hay algunas normas en materia de regulación, ministro, se lo quiero decir, ¿da? Con un criterio de imparcialidad que valdría la pena examinar, pero esto va más allá del poco tiempo que yo tengo aquí para podernos a examinar eso. El país está enfrentado a dos eventualidades. Una, que de aquí al martes, cuando se vence el término que tiene la Corte Constitucional, esta declare la inconstitucionalidad. Parece ser lo que puede ocurrir según el concepto de la Procuraduría y según la ponencia presentada por el doctor Jorge Iván Palacios. Sería lo mejor que le pudiera ocurrir al país, que se decretara la inconstitucionalidad de la declaratoria de emergencia y con ella cayeran todos los decretos. Aunque después pudiéramos ver qué decretos son buenos que pudiéramos revivir mediante legislación ordinaria. Pero habría otra eventualidad, y es que la norma no sea declarada inconstitucional, o la norma no sea declarada inconstitucional, pase la reforma, en cuyo caso el Congreso tendría que ocuparse de fondo de este tema. Y ahí, en esa eventualidad, yo creo que hay que buscar unas leyes ordinarias, habría que presentar unos proyectos de ley para, a través de unas leyes ordinarias, buscar derogar todas esas normas inconvenientes contra las cuales ha protestado la ciudadanía, las sociedades científicas, los médicos, etc. Ya parece que el gobierno se apresta o está adelantado a que va a presentar un proyecto de ley. Hoy tuvimos una noticia en El Tiempo sobre eso, ¿ya? Y el gobierno en general dice que mantendría las normas tributarias. Yo soy de los que creo que no necesitamos normas tributarias, no necesitamos más recursos, como lo planteé al comienzo. Pero entonces, en general, yo sí digo que lo urgente que necesita el país para evitarnos muertes prematuras, evitarnos más paseos de la muerte, más genocidios, es buscar la derogatoria urgente de estas normas, en general. Pero, a más largo plazo, o no sé a qué tan largo plazo, este Congreso va a tener que asumir una tarea importante, senadoras y senadores, y es generar una reforma estructural en materia de seguridad social. Senador, le voy a dar 2 minutos para que termine su intervención. Ya lleva 3 a 5, no se preocupe. 5 minutos, listo, lo complacemos. Necesitamos derogar la Ley 100 de 1993 en materia de seguridad y reemplazarlo por otro modelo. ¿Cuáles son los ejes de un nuevo modelo de salud? Voy dejando ideas, porque este Congreso va a tener que ocuparse de este tema. El primero es acabar con la preponderancia de un modelo curativo en salud y volver a un modelo de prevención,
volver a lo que recomendó la Declaración de Alma Ata, de hacer atención primaria en salud y darle prioridad a la prevención y darle prioridad a la promoción, que hoy la tenemos muy descuidada. Y eso implica reformar este concepto que tenemos. Implica muchísimas cosas: pensar en nutrición adecuada de la población, pensar en vivienda, pensar en agua potable, pensar en saneamiento básico. Todo eso es prevención. Promoción, utilizar la televisión a favor de promocionar lo que es la enfermedad. Primera cosa. Segunda cosa, hay que eliminar el ánimo de lucro en la salud. No quiero decir que quien vaya a administrar el modelo de salud no tenga que tener ganancias, pero hay que frenar esas ganancias exorbitantes, así como se hizo con las EPS del sector del régimen subsidiado. Hay que hacerlo con las EPS del régimen contributivo, y eso lo tenemos que estudiar técnicamente. ¿Cuál es la tasa de ganancia razonable que deben de tener los intermediarios? Definir costos y gastos máximos de administración para los diferentes operadores del sistema. Respeto a la autonomía del acto médico. El médico, en su ética profesional y en su conocimiento científico, debe ser el que responda por la salud del paciente, por el diagnóstico, por el tratamiento, por la rehabilitación. Ahí no pueden meterse las EPS. Conformación de redes integrales de atención. Desconcentración de la superintendencia de salud. Tenemos una superintendencia de salud centralizada en Bogotá, así no puede funcionar. Hay que generar un sistema de inspección, vigilancia y control que esté en las regiones, que esté en las municipalidades. A eso hay que desconcentrar esa superintendencia. Agilizar y fortalecer la implementación de un sistema de formación integral en salud. Eliminar pasos de intermediación. Hay mucha intermediación. Yo creo que el gobierno está empezando a entender por fin que hay mucha intermediación. Mucho paso. La plata entra aquí, luego pasa aquí, luego pasa aquí, luego pasa aquí, luego pasa aquí. Si la plata se recaudara en el FOSIGA, como nosotros lo estábamos planteando en un proyecto de ley, y el FOSIGA directamente pagara la tasa de ganancia de la EPS y girara directamente a las EPS, nos evitaríamos intermediación, nos evitaríamos apalancamientos financieros, y el flujo de recursos sería ágil y el modelo de salud financieramente no se estancaría. Eliminar todo tipo de barreras de acceso al sistema. Copagos, cuotas moderadoras. Ministros, hay que eliminarlo. Podemos eliminarlo. Financieramente tenemos la posibilidad de eliminarlo y hacer del principio de accesibilidad un verdadero principio que ilumine un sistema de salud. Fortalecer la participación social en los diferentes espacios de decisión, vigilancia y control. Eso en salud, pero también tenemos que reformar el sistema de pensiones. El sistema de pensiones hoy no es universal, no tiene equidad. El tema de riesgos profesionales, también hay que hacer reformas profundas al tema de vivienda. Y vuelvo a que los recursos nos alcanzan siempre y cuando nosotros eliminemos las ganancias exorbitantes. Voy a hacer ahora, ya finalmente, presidente, esto. El gasto de salud del año pasado fue de 24.206.000.000.000, pero en gasto de bolsillo hubo 8 billones de pesos. Gasto de bolsillo, según el estudio de la Universidad Javeriana, ministro. O sea que en total, en el año pasado, gasto de bolsillo más los otros recursos fueron de 32 billones de pesos. Si nosotros tenemos en cuenta el gasto de bolsillo, hombre, ¿sabe cuánto tendríamos nosotros de diferencial todavía? 11 billones de pesos. Nos daría perfectamente para generar universalidad, equidad, integralidad en salud, para velar por los derechos de los colombianos y de las colombianas. Pero se requiere de una cosa, se requiere de voluntad política, se requiere cambiar el esquema del gobierno, que hoy es un esquema plutocrático que defiende los intereses de los grandes ricos dueños de las EPS